Digamos que en mi práctica diaria tengo una relación muy constante con muchos de los ejercicios y juegos que yo planteo en el taller. De manera que para mí la aplicación de los métodos es algo que se da de una forma muy fluida. Voy a poner el símil de una clase de danza. Si yo no tengo ni idea de tango, pero si yo explicara el tango, imagino que si estoy corrigiendo a una pareja, pues les voy a decir que la pierna tiene que doblarse en un ángulo diferente, pero eso no es la danza. La danza es algo que sucede en el tiempo y que fluye, como el agua. Uno puede hacer una foto del agua y analizar en un instante cuál es la configuración, pero eso no es el agua. El agua es eso que cambia. Cuando yo decidí crear este taller, diseñarlo, la verdad es que pensaba qué me hubiera gustado a mí encontrarme en la Facultad de Bellas Artes cuando era un alumno, cuando iniciaba mis primeros experimentos como fotógrafo, incluso más adelante en el desarrollo de la carrera, e incluso más adelante cuando ya había terminado la Facultad de Bellas Artes y comenzaba a hacer mis primeros trabajos, ¿qué me hubiera gustado encontrarme a mí que me hubiera dado respuestas, o más bien que me hubiera abierto puertas respecto a mi proceso creativo? Evidentemente sentía un impulso, pero no sé si yo podía llamar en aquella época a eso que yo sentía proceso creativo. Era un impulso, y sin duda era un impulso creativo. Pero no tenía ni palabras, ni metodología, ni orientación para relacionarme con eso que me sucedía. Lo que he intentado es que eso que nos sucede tenga palabras, tenga pensamiento, tenga una articulación, tenga unos ejercicios, sabiendo que hay tantos procesos creativos como personas, pero igual que somos todos distintos y todos nuestros procesos creativos son diferentes, también es verdad que hay unas constantes básicas que tienen que ver con modos básicos de funcionamiento humano, modos básicos de funcionamiento del pensamiento. Todos funcionamos con dos hemisferios, todos sentimos, todos soñamos, todos pensamos, todos articulamos nuestro pensamiento en palabras o en signos. Entonces, respetando esas diferencias y esa variedad, me ha interesado pensar en esas constantes que se dan en todo proceso creativo y compartir esa experiencia, sobre todo desde la práctica, con otras personas que puedan estar interesadas en conocer eso que yo pues, durante unos años me he dedicado a conocer. El alumno va a vivir, le voy a acompañar a experimentar desde distintos ejercicios, va a experimentar acciones, juegos, ejercicios que tienen una relación directa con estas tres preguntas y me explico. La primera de las preguntas, ¿cómo creamos? Creo que esencialmente se han dedicado los investigadores de los procesos cognitivos, pues, sean psicólogos, sean neuropsicólogos, sean investigadores de todo tipo, pero es una pregunta que responde a qué procesos se ponen en marcha cuando creamos, de qué manera articulamos el pensamiento cuando creamos, qué tipos de procesos cognitivos se ponen en marcha, analógicos, verbales, secuenciales. Queda un área muy interesante que está, digamos, creciendo con mucha fuerza, que es el área del pensamiento intuitivo, eso que llamamos comúnmente intuición, ¿no? La intuición. Pues digamos que así como el pensamiento emocional, ese concepto ha irrumpido con fuerza en el campo del estudio de la
de la mente humana y del comportamiento humano en los últimos, digamos, 15 años, estamos asistiendo al momento en que el pensamiento intuitivo está irrumpiendo, yo diría casi con la misma fuerza. A cómo pensamos, a cómo creamos, se dedican, digamos, todos aquellos que pertenecen un poco al ámbito de la psicología cognitiva o la neuropsicología cognitiva. ¿Cuáles son y cómo son esos procesos? Y hay una parte del enfoque del taller que responde a estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos, ¿no? ¿Qué es pensamiento analógico o qué es pensamiento verbal? ¿O qué relación tiene el pensamiento lógico con el pensamiento creativo? ¿Cómo o a partir de qué elementos se da la intuición o el pensamiento intuitivo? No respondo a estas preguntas de forma teórica, sino a través de ejercicios simplemente, pero yo sí me las he planteado. ¿Por qué creamos? Eso tiene más que ver con de dónde surgen los impulsos que nos llevan a crear, no tiene nada que ver con cómo creamos. Es decir, que yo sepa que a partir de determinadas sensaciones las puedo articular en una unidad de sentido que me puede llevar a determinada expresión plástica, a determinada imagen, no tiene nada que ver con cuáles son los impulsos más profundos, ¿no? ¿Dónde está el origen? ¿Dónde está ese volcán que me empuja? ¿Es mi dolor, mi confusión, mis experiencias vividas? ¿Es mi interés por determinados discursos filosóficos, sociales? ¿Cómo se mezcla todo eso y, sobre todo, cuál es ese crisol donde se cuece todo eso que nosotros probablemente nos damos poca cuenta? Bueno, estoy hablando del inconsciente, básicamente, o estoy hablando de lo que en su origen pudieron formular, en su mayoría fueron psicoanalistas, hablo de Freud, hablo de Jung, hablo de psicólogos de ese calibre y de ese momento, que hicieron aportaciones que han sido reformuladas a lo largo del tiempo, evidentemente, que han sido puestas en su lugar después de muchas investigaciones, pero que continúan teniendo un elemento de vigencia muy potente. Y creo que es lícito decir que en su momento aportaron una dimensión capital para poder entender o para poder formularse preguntas en torno a la creatividad. Y es el funcionamiento inconsciente, el funcionamiento del mundo inconsciente, del mundo interno, de las obsesiones, de los sueños, de los deseos. Entonces, en un caso estoy hablando de procesos y en otro caso estoy hablando de impulsos, de deseos. Son dos cosas bien distintas. Y un tercer abordaje sería ¿para qué creamos? Que es otra cosa, tiene que ver con el propósito, ¿no? Tiene que ver con hacia dónde proyecto mi energía. Es distinto. Es distinto decir no puedo dejar de hacer esto que decir deseo hacer aquello, ¿no? Son dos cosas diferentes. En uno hablamos más de, tal vez, impulsos muy remotos, en otro estamos hablando de deseo de crecer, deseo de conocer, deseo de buscar. Son cosas distintas. Entonces, en uno hablo de impulsos y en otro hablo de propósitos, tal vez, ¿no? Y creo que los propósitos los han abordado con mucha mayor claridad todas las escuelas o tendencias o enfoques que tienen que ver con la psicología humanista o con la psicoterapia humanista, sobre todo, de los años 60 y 70. Son disciplinas, como por ejemplo, disciplinas o enfoques, como por ejemplo la psicoterapia Gestalt, que ha sido y que es un tema que a mí me ha interesado mucho, de hecho me llevó a formarme en psicoterapia Gestalt, porque aportan herramientas fundamentales para el conocimiento de nuestras capacidades, de generar sentido a partir de la experiencia. Y creo que los artistas nos dedicamos a generar sentido a través de imágenes, dar sentido a nuestra experiencia. A veces un sentido inexplicable, aunque parezca una contradicción. En todo proceso en el que incidimos desde una perspectiva de innovación, algo va a cambiar, algo va a ser nuevo. Probablemente se va a responder a preguntas antiguas con reformulaciones nuevas, o probablemente procesos y soluciones antiguas van a sufrir un cambio y se van a aportar procesos y soluciones nuevas.
E indudablemente para que esto suceda, algo de creatividad tiene que haber. Pero cuando hablamos de innovación, de lo que estamos hablando sobre todo es de cambio. A algo que se hacía de determinada manera, se le aporta una solución nueva. Tal vez el problema está mal planteado, tal vez los medios que se ponen a distribución están mal planteados, tal vez la distribución de las funciones está mal planteada o planteada de una manera obsoleta. Entonces, se reformula todo eso y aparece una solución nueva. Algo de creatividad hay, pero innovación se refiere sobre todo a cambio. Cambio para aportar algo nuevo. Creatividad es otra cosa. Creatividad, por supuesto, que también en muchas de las definiciones de creatividad encontramos la palabra nuevo, ¿no? Creatividad, sin duda, se trata de reorganizar algo que está organizado de una manera e implica un salto cualitativo en el interior de la persona, implica una reestructuración en el interior de la persona. A veces, esa solución creativa implica simplemente que algo que nosotros vivíamos como imposible de solucionar en nuestra vida, no me voy más lejos, encuentra una reorganización y un nuevo enfoque, una nueva manera de mirar. Le puede suceder a un artista. Esa reorganización interna es creatividad. No necesariamente necesitamos aplicarla a que algún proceso funcione de otra manera, pero probablemente genere cambios internos que supongan cambios externos. Yo puedo decir que hay tales y tales y tales y tales y tales ejercicios, pero esto es como explicar los pasos de la danza. Su aplicación es fluida. Entonces, bueno, yo intento dejarme danzar con los proyectos, dejarme danzar, ni siquiera danzar yo, sino dejarme danzar. Eso quiere decir que todo lo que nosotros vamos a aprender, que lo vamos a aprender de manera voluntaria, luego de lo que se trata es de que uno simplemente se deje, se abra a que eso suceda, a que eso ocurra. Podríamos decir que en los ejercicios que yo planteo hay unos ejercicios que serían un poco como una gimnasia. Esa gimnasia lo que hace es, en términos técnicos, yo lo describiría como facilitar conexiones interhemisféricas, es decir, facilitar conexiones que se dan desde un área que tiene que ver con el pensamiento lógico-racional, más ligado a la palabra, ¿no? Y con procesos que se dan a nivel de hemisferio derecho, más ligados a la intuición, a lo visual, a lo sensorial. Y lo que hago simplemente es como juegos en los que abordo mis trabajos desde un campo de sensaciones, sensaciones corporales, de calor, de suavidad, de blando, de líquido, de fluido, de hielo derretido, en los que voy jugando con imágenes y sensaciones y les voy poniendo palabras. Y me dejo jugar con eso. Y eso es como, bueno, como algo que se va convirtiendo en un arroyo y que va cambiando de forma. A mí me permite como convertirme en eso un poco más líquido, ¿no? Dejar de ser rígido y hacerme un poco más líquido, si vale la metáfora. Una de las características de la creatividad es que es fluida y flexible. Es decir, uno no se queda rígido frente a un problema, sino que se mueve y encuentra soluciones. Entonces, esa sería una manera de hacerse más móvil, por poner un ejemplo, ¿no? Y luego utilizo otros como, bueno, cosas muy básicas y muy sencillas que vamos a practicar, ¿no? Sobre cómo emplear la lluvia de ideas frente a una imagen, ¿no? Cómo articularla en otra cosa que no sea solo una lluvia de ideas, sino empezar a ramificarla en un árbol de asociaciones, cómo de esas asociaciones surgen campos a los que uno se puede acercar más desde la metáfora. Y por último, hay algo que no es tanto metodología, sino que es más una actitud que espero que yo invitaré a los alumnos, a los participantes a que se abran a esta actitud, que sería una actitud de juego, ¿no? La creatividad tiene mucho de juego. Todos funcionamos desde una perspectiva de creatividad. Es decir, la creatividad es algo que configura al ser humano, no es una capacidad que unos tienen y otros no. Es decir, en la sociedad creo que cuando la gente dice ese es muy creativo, ¿no? Se refiere a que esa persona desarrolla procesos que se expresan a través de algún medio visible. Es decir, pues que cambia la decoración de su casa de una manera original y sorprendente,
que viste de una manera original y sorprendente, que produce algún tipo de obra, que es más a lo que nos dedicamos nosotros, que tiene esas características de flexibilidad, originalidad, espontaneidad, expresividad, en fin, todo aquello que nosotros podemos reconocer como consecuencias de la aplicación de un proceso creativo. La creatividad es la capacidad de reorganizar datos de la experiencia de una manera diferente, a través de procesos fluidos, espontáneos. Donde antes no había organización, de repente hay organización. Eso lo hacemos constantemente con la experiencia. Hay algo dentro mío que de esta experiencia aquí y ahora está generando creativamente algún tipo de organización nueva, ¿no? Estos dos planos que confluyen en aquella esquina, ¿no? y vosotros tres ahí enfrente. Pues mi mente ya lo ha estado diseñando sin que yo me diera cuenta. Me doy cuenta ahora que lo digo, pero ya había algo dentro mío que se daba cuenta, ¿no? De lo oscuro a lo claro, de abajo hacia arriba. Bueno, espacialmente hay algo dentro mío que ya ha organizado una especie de escultura, ¿no? ¿Cómo integro esta organización en otras, ¿no? Por ejemplo, en mi día? Probablemente lo haga de una manera creativa, me dé cuenta o no me dé cuenta. Si nunca me doy cuenta, diré, pues yo no soy nada creativo, y sin embargo todo esto estaba sucediendo. No somos creativos o no nos damos cuenta que somos creativos. Otra cosa es que yo aplique estos procesos a la producción de algún tipo de obra o a la producción de algún tipo de signo externo que pueda ser percibido por los demás y reconocido como creativo. Entonces serán los demás los que digan, ah, tú eres muy creativo, y entonces nos lo creemos. Pero si en casa, cuando éramos pequeñitos, nos dijeron, tú a los números, que no eres nada creativo, también nos lo podemos creer. Y por lo general nos lo creemos más y con más fuerza que cuando nos dicen que somos creativos. Entonces vamos por el mundo diciendo que no somos creativos, pero creo que es que no nos damos cuenta. Y otra cosa también es que hay personas que se encuentran más cerca de tener una sensibilidad, que es un elemento que también influye mucho en la conciencia de lo creativo y en el ejercicio de lo creativo, y son personas que ponen en marcha, también por otra serie de temas que tienen que ver con asuntos educacionales, ambientales, probablemente genéticos también, pero todos funcionamos de manera creativa. Muchas personas, personas que se dicen creativas o que se manifiestan de manera creativa de forma, digamos, pública o constante o frecuente, quiero decir que producen objetos creativos o que desarrollan creatividad en su vida. Tanto estas como personas que son de las que afirman yo no soy en absoluto creativo o no soy nada creativo, como decía antes, hay mucho de creencias internas, cuando digo internas me refiero a profundas, que bloquean nuestra creatividad. Esas creencias se pueden traducir en vergüenza, ¿cómo voy a hacer yo esto? En otro tipo de vergüenza como más silenciosa que se da en la emergencia de ciertas soluciones, ¿no? Que suponen un cambio, que suponen mirar las cosas de otra manera. La vergüenza y el miedo son básicamente los dos enemigos de la creatividad. No solo la vergüenza de mostrar lo que nosotros hacemos a los demás, o no solamente la vergüenza de imaginar que eso que estamos haciendo va a ser visto por los demás, sino una vergüenza ante nosotros mismos. ¿Cómo voy a hacer esta porquería? ¿No? O esta idea es una porquería o es una basura, ¿no? Ahí aparece una voz interna, una especie de juez, ¿no? Un juicio, una valoración, que se da en un momento inadecuado del proceso. Es como un maestro que cuando un niño empieza a hacer una raya, ¿no? El pequeño Picasso de 5 años que está haciendo una, aunque sea un ejemplo tópico, ¿no? Picasso en el colegio que coge un cuaderno y hace una rayita y el maestro le dice, ¡eso es una porquería! Bueno, pues si ese niño se lo cree, pues deja de hacer eso que a lo mejor se hubiera convertido en una expresión espontánea y
y a lo mejor la puerta abierta a un juego, ¿no? Que si le hubiera dicho, es interesante, sin más, ¿no? ¿Por qué no sigues? Pues hubiera cambiado, ¿no? El curso de esa línea hubiera cambiado. Bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros con nosotros mismos, ¿no? Cuando empezamos a hacer la línea, cuando emerge de una manera casi inconsciente o inconsciente y parece que va a asomar como un pequeño iceberg, ¿no? Ese impulso creativo, algo dentro nuestro dice, ¿y esa raya qué es? Eso no vale para nada, venga, dedícate a algo bueno, o dedícate a algo útil, o dedícate a algo productivo. Entonces, bueno, vivimos en una sociedad donde lo útil, lo productivo, lo serio, el éxito, son como obligatorios. Y lo contrario hay que evitarlo. Entonces, en el proceso creativo hay muchos momentos donde estamos en un proceso de juego. ¿Es útil? Ya lo veremos. Entonces hay que abrirse a eso, hay que abrirse a esa incógnita y dejarse llevar. Cuando hablo de diálogo interhemisférico, de lo que estoy hablando es de que hay un diálogo constante entre una inteligencia verbal del pensamiento, una inteligencia lógica y una inteligencia intuitiva, mucho más profunda, mucho más inesperada. Nos abrimos a lo inesperado, pero también hay propósito. De manera que hay un diálogo entre propósito y esa flexibilidad y eso inesperado que va surgiendo a medida del proceso. Una de las estructuras con las que empiezo es una estructura que nos permite relacionarnos con nuestro trabajo de una forma, primero estructurada, pero luego fluida, ¿no? Yo lo empleo de una manera muy fluida. Cuando miro los trabajos de los demás, con mucha rapidez sé dónde me encuentro en esa estructura. Cuando uno la empieza a utilizar es lenta y es tediosa, ¿no? Es un momento clave porque los alumnos dicen, ¿a qué he venido? ¿A qué he venido a este taller? Se supone que era de creatividad y me ponen aquí una escalerita que tengo que ir recorriendo pasos, ¿no? Bueno, pues es un poco como lo del baile. No, la pierna así, no, asao, y entonces fluyes. Esa estructura incluye desde una relación muy descriptiva con las experiencias visuales, sensoriales, ¿no? Percibo dos líneas que confluyen, bueno, pues percibo, simplemente me estoy haciendo consciente de lo que percibo, nada más. Percibo que ese degradado es así o es asao, percibo que una persona se solapa con otra persona, en fin, percibo cosas. Nunca somos suficientemente conscientes de lo que percibimos, sensorialmente, sobre todo cuando nos vamos, lo visual estamos más acostumbrados, pero lo sensorial estamos mucho menos acostumbrados. Lo sensorial en términos amplios, el sabor, el olor, el tacto, el sentido del peso, el sentido del equilibrio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, trabajo desde lo descriptivo, trabajo desde lo sensorial, conecto eso sensorial con lo emocional. Esta corriente de aire frío que me acaba de entrar en la espalda me ha recordado a que me siento inquieto porque no sé si voy a responder bien a las preguntas o no. Conecto mi emoción con lo que me estoy preguntando. Entonces, de repente, mi momento se llena de sensación. Ya no es solo estoy en una sala respondiendo a preguntas. Estoy en una sala, sentado de tal manera, con tal o cual incomodidad, con tal o cual tensión, con tal o cual relax. Entonces, si pongo conciencia en mi relax, sigo respondiendo tranquilamente. Pongo esa estructura, descripción de mis percepciones, sensaciones, sentido más profundo de la sensación, emoción. Incomodidad, miedo, relax, tranquilidad, confianza. Hay todo un arco ahí, ¿no? Emocional, que está activo en mí en este momento. Y de ahí nos podemos ir a la metáfora, ¿no? Me siento en un juicio con una luz que me ilumina y a la vez me siento entre amigos confiado, compartiendo algo, ¿vale? Es una metáfora. Este espacio es simultáneamente un ring donde se da un combate y a la vez un espacio de juego y de amistad también, ¿no? Y de relación. Entonces, bueno, aparece ahí la metáfora. Vale, estoy improvisando con 4 elementos, pero me vale, ¿no? Y eso lo puedo llevar al terreno del concepto, ¿no? Y decir, ¿cómo conceptualizo yo esto, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver también con la parte disfrutona y con la parte difícil de llevar la creatividad a la vida, ¿no? Para mí es un reto y un disfrute, las dos cosas, ¿no? Y eso se manifiesta de muchas maneras en mi vida.
Y eso se puede convertir también como en una manifestación externa, pública, ¿no? O en una pequeña obra. Entonces, ¿puedo convertir algo así en el germen de una obra? Sería interesante. Ahí ya tengo un propósito. Y ese propósito lo puedo mantener. Entonces, ¿garantiza eso que mis obras van teniendo coherencia y van teniendo estructura y responden a un propósito inicial? No, pero ayuda. Hay otro enfoque a la respuesta que te he dado que tendría que ver con elementos externos a nuestro trabajo. Elementos externos a nuestro trabajo, elementos externos a nuestra creatividad, que sería más bien el campo de la aplicación de la creatividad a propósitos concretos. Sean estos pertenecientes a un mercado con parámetros más o menos rígidos, es decir, el mundo del encargo, sean estos más el mundo más libre de la creación personal, es decir, del proyecto que yo desarrollo con vistas a que en el futuro pueda constituir una exposición o pueda mostrarse en forma de libro de la manera que sea. Es evidente que a mayor rigidez del encargo, es decir, a mayor rigidez y mayor y más estrecho el campo de libertad que nos dejen, las posibilidades de que ese trabajo constituya un estímulo para nuestra creatividad serán más pequeñas. ¿Qué aconsejo ahí? Evitar esos encargos. Es duro porque uno tiene que vivir de algo, pero uno siempre puede encontrar parcelas donde esos parámetros nos dejen respirar. Hay un mínimo de respiración necesaria. Uno puede vivir con más medios o con menos medios. Uno puede vivir con márgenes de libertad en el trabajo mayores o menores. En su momento yo he tenido que hacer la elección de irme alejando de campos donde la creatividad está muy restringida por parámetros. Si a uno le resultan suficientes esos parámetros para encontrar ahí suficiente espacio de creatividad y se siente bien en ello, pues enhorabuena. Si uno siente dentro la necesidad de encontrar otros parámetros más amplios, pues tiene que buscarla. Y esos espacios, cuando se refieren a uno mismo, a los proyectos que uno hace de motu propio, porque sí, pues ahí ya la libertad es la que tú te dejes a ti mismo. Bueno, ese sería un elemento. Y otro elemento es que una vez establecido un propósito, sea ese propósito externo o sea ese propósito interno, ya tenemos que hablar más como de dónde nos colocamos en el proceso, es decir, ¿estamos en el origen del proceso, sabemos ya lo que queremos hacer o estamos en una fase de búsqueda y de experimentación? Si estamos en una fase de búsqueda y de experimentación, lo único que ocurre es que aún no hemos definido los términos del proyecto, aún no está definido, pero esa fase es obligatoria, es decir, uno tiene que estar perdido al principio, para poco a poco ir encontrando un camino. Encontrado ese camino, o al menos esbozado ese camino, uno ya tiene una dirección y un propósito. Lo que yo suelo hacer en talleres en los que hay tiempo suficiente para responder a este tipo de pregunta es mostrar mi propio proceso actual. ¿De dónde parto? ¿Qué me impulsa a trabajar de la manera que estoy trabajando ahora? Y normalmente incluyo referencias de otros artistas o mías propias, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas me he planteado yo ante cuestiones similares, ¿no? Que surgen de algo? En mi caso, en este caso concreto, por ejemplo, de 42 grados norte que estoy trabajando, surgen del encuentro con una imagen de 1853. Hay algo ahí. Ese algo ahí me lleva a imágenes de los años 60 y 70 de artistas conceptuales como Richard Long o James Fulton. Hay algo ahí. Y esos dos hay algo ahí se conectan con algo que hay en mí. Y esos tres elementos referenciales, experiencias mías, experiencias de imágenes de su autor y esta imagen que yo me encuentro de 1853, ya me sirven de punto de partida. Y poco a poco se va aclarando el propósito y poco a poco se va aclarando la dirección. Cuando esa dirección está más o menos clara, me pongo en marcha. Y cuando me pongo en marcha, tengo en cuenta ya condicionantes externos. Tal vez es un plazo, tal vez son medios económicos, medios técnicos, y ahí el sentido común es el que nos dice cómo poner de acuerdo una cosa con la otra. Pero digamos que el elemento base para responder a tu pregunta sería aclarar un propósito, definir un propósito.
Y en ese propósito se van a dar preguntas que no sabemos cómo responder. Algunas serán creativas y otras son más de orden productivo. ¿Cómo hacer esto, ¿no? ¿Cómo llevar a cabo esto? Hay un diálogo ahí. Entonces, al principio de la respuesta a la pregunta era como, bueno, es que lo que planteo es un diálogo entre un pensamiento de orden más racional, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, es sencillo, ¿no? Si estoy haciendo una escultura y estoy trabajando con un tipo de resina, ¿en cuánto tiempo se seca? ¿En hora y media? Bueno, pues me tendré que plantear partes del proceso que duren no más de hora y media, porque si no me encontraré con una masa dura que no podré hacer nada con ella. Eso es sentido común, eso es conocimiento de las partes más físicas del proceso. En términos fotográficos, conocimiento de la técnica básica, sería el equivalente, ¿no? Conocimiento de la técnica básica. Si quiero hacer tal cosa, bueno, pues si quiero ese aspecto lechoso y transparente, pues a ver cómo lo consigo, con la iluminación, con el positivado, con humo, con niebla, con un contraluz que me produce un efecto flare, con un velo no sé qué, no lo sé, pero conociendo el propósito podré encontrar las soluciones. Entonces es un diálogo entre el propósito, lo que tenemos dentro, ese impulso creativo, ¿no? Su aplicación, que podría ser el propósito, y los medios técnicos. Y entre esos tres elementos, el diálogo es creatividad y sentido común. Lógica, sentido común, pensamiento racional, todo eso. 42 grados norte surgió a propuesta de un programa del Museo de la Universidad de Navarra que se llama Tender Puentes, que es una serie de invitaciones que hacen los comisarios de la colección de fotografía del siglo XIX de este museo a artistas contemporáneos para que dialoguen de alguna manera con esta colección o con imágenes de esta colección. De ahí surge esa imagen de la que yo hablaba del siglo XIX, de 1853, que es una fotografía de unos glaciares en el Pirineo. Es la primera fotografía digamos, en la que el sujeto claro de la imagen es un glaciar. El encargo está entregado, pero a medida que desarrollaba este encargo, que su desarrollo duró casi 2 años, desde 2011 hasta este mismo año, hasta este mismo agosto, he estado todavía realizando imágenes para este proyecto, que estaba cerrado, pero bueno, no debía estar tan cerrado cuando he seguido haciendo imágenes, ¿no? Aunque el encargo está resuelto. Pero a lo largo de este proyecto 42 grados norte surgió un proyecto más amplio que se llama Interacciones, donde está incluido 42 grados norte como una parte, pero ahora tiene más partes. Entonces es un proyecto que se compone de 5 partes. Es una extensión de una forma inicial que tenía 42 grados norte de utilizar la experiencia de la alta montaña como una caja de resonancia para observar, para indagar, para reflexionar sobre cómo nos comportamos como seres humanos frente a situaciones de incertidumbre. Utilizo situaciones o configuraciones topográficas de la alta montaña que tienen una característica, por ejemplo, como podría decir que es un entorno muy cambiante. No es solo muy cambiante, por ejemplo, en un recorrido de alta montaña uno puede partir de 1.800 metros de altitud, de 1.500 metros de altitud, y tal vez en 2 jornadas hacerse casi 2.000 metros de diferencia de cota, ¿no? Uno puede ascender a 3.400 metros en el Pirineo o 3.300 sin ir muy lejos, partiendo de 1.500 metros. Bueno, pues ha ascendido 1.800 metros en cota. Eso quiere decir salir en verano y llegar en invierno. Es decir, uno pasa por todas las temporadas del año, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno, del tirón, en 2 días. Por poner un ejemplo de situaciones cambiantes, ¿no? O sea, uno parte en camiseta y con sol y llega arriba y está nevando. Y hay una ventisca de vientos de 100 por hora. Entonces, esto es una experiencia de lo cambiante, por ejemplo. Eso cambiante tiene también algo de imprevisible. Es decir, los propios recorridos, aunque uno los haya hecho muchas veces, a mí me sucede. Hay muchos recorridos que los he hecho muchas veces. Yo no soy el mismo cada vez que los hago, no llevo el mismo peso cada vez que los hago, no estoy en la misma forma cada vez que los hago, ni en el mismo estado emocional cada vez que los hago, ni la luz es la misma, ni el momento es el mismo, ni el día es el mismo, ni el mes es el mismo, ni nada es lo mismo. Los árboles es posible que estén en el mismo sitio y las rocas también, pero seguro que no los voy a abordar por el mismo lugar,
Mi experiencia es siempre distinta, pero ahí mucho más. Es decir, en un mismo día, en esas altitudes, podemos tener en la misma cota casi las 4 temporadas del año. Es decir, podemos estar en una cumbre con un sol radiante quemándonos y en 4 horas nos tenemos que poner plumas porque nos estamos congelando. Entonces, es muy, 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 muy cambiante y muy sorprendente. Todos los que hemos hecho alta montaña nos sabemos que salgo en camiseta, pero dentro de la mochila hay un plumas, porque no sé qué va a pasar. He mirado predicciones, más o menos pero ya sabemos cómo son las predicciones, nos dicen probabilidad de lluvia, 50%. Quiere decir que puede que sí y puede que no. Entonces, el que se arriesga a salir en esas condiciones ya sabe que le va a tocar cualquier cosa. Son entornos donde la niebla puede jugarnos malas pasadas, y son precisamente circunstancias que yo voy en su búsqueda. O sea, voy en búsqueda de esa incertidumbre. Y ¿cuál sería el polo opuesto? Sería un poco el control, ¿no? Sería el GPS, que nos dice dónde estamos, sería el mapa, que nos dice más o menos cómo está distribuido el espacio, sería todo aquello que nos da medida, ¿no? Que nos da peso, altitud, llevo 23 kilos, 1,5 litros de agua, no sé qué, la medida, ¿no? La medida nos da predicción y control. Entonces, jugar con incertidumbre y predicción y control creo que está en la naturaleza humana, ¿no? Somos ese equilibrio entre lo inesperado y lo predecible, ¿no? Cuando uno está solo en lo predecible se muere porque está metido en una caja. Cuando uno está en la plena incertidumbre se muere porque vive en el desorden total. Somos esa tensión. Creo que en la alta montaña se da de una manera extrema, brillante, es muy bonito. Entonces, he desarrollado mi trabajo en esa dirección, en el trabajo de ir extendiendo ese aspecto más cartográfico que puede tener 42 grados norte en un espacio de gran incertidumbre hacia otras experiencias que tienen que ver con la meteorología, por ejemplo, que tienen que ver con la predicción, ¿no? Trabajando con aludes, es muy bonito porque trabajas con la predicción, bueno, muy bonito por decir algo, también es terrorífico, ¿no? Porque trabajas con la predicción, entonces acompaño a nivólogos que están haciendo ese trabajo de predicción, ¿no? Escribiendo esas formas en la ladera para tomar medidas de peso, de cohesión de la nieve, de configuración de los cristales, todas esas cosas que hacen ellos, como un trabajo de orden y de extracción de conocimiento de la ladera, ¿no? Escarban para extraer conocimiento, ¿no? Extraen un tubo lleno de nieve y miden la densidad, la cohesión, la temperatura, la humedad, todas esas cosas. Y del otro lado está, eso sería el orden, ¿no? Del otro lado está el caos, está lo que sucede cuando inevitablemente la ladera se cae, ¿no? Y ojalá que no pille a nadie por en medio, porque es el caos. Entonces trabajo con las huellas de ese caos, ¿no?